Muy bien, muchachos, vamos a resolver 15 preguntas de tipo de correspondientes al tema de proporcionalidad y semejanza. Te dicen que un vehículo se encuentra a 40 metros de un árbol, ¿no? Entonces este vendría a ser el árbol, ¿no? Por acá estaría el vehículo. Y te dice que se encuentra a 60 metros de un edificio, ¿no? Como podemos observar, acá la distancia del edificio es de 60 metros, ¿no? Este vendría a ser el edificio. Y te piden calcular la altura del edificio. Muy bien, eso se resuelve muy fácilmente. Si acá simplemente colocamos un angulito alfa y como nosotros vemos el triángulo pequeñito y el triángulo total van a ser semejantes, ¿correcto? Muy bien, en el triángulo pequeñito nosotros podemos analizar así, ¿no? Acá podemos tener así, ¿no? Observa, el triángulo pequeñito y por acá tenemos el triángulo más grande, ¿no? Que es el que está acá. Ok, mira, acá tenemos el triángulo donde este angulito es alfa, él es 12 y él es 40, ¿no? Y por acá tenemos el triángulo más grande donde él es alfa, él es x y él es 60, ¿no? Como podemos observar, esos dos triángulos son semejantes ya que tienen dos ángulos iguales, el alfa y el 90, ¿no? Recuerda, cuando tienen dos ángulos iguales, esos triángulos van a ser semejantes. Por lo tanto, acá a alfa se le pone 12, al inicio, al final a alfa se le pone x, luego acá al ángulo vacío se le pone 40, el ángulo vacío acá se le pone 60, y una vez que desarrollamos esa ecuación, vamos a ver acá, se va un cerito, cuarta 1, cuarta 3, vamos a tener que el x va a ser igual a 18, ¿correcto? Muy bien, muchachos, sigamos con la preguntita número 2. Preguntita número 2. Muy bien, acá te dice: Juan escala una montaña que forma un ángulo θ con respecto a la horizontal, ¿no? Acá está la horizontal y ese es el angulito θ, ¿no? Te dice: cuando Juan asciende 30 metros, o sea, acá ha subido 30 metros, llega a una altura de 18, ¿no? Esa es la alturita, 18. Calcula la longitud de la altura que se encuentra Juan cuando ha recorrido 50 metros, o sea, cuando ha subido 50 metros, ¿no? Bueno, entonces acá también muy similar a la pregunta anterior, ¿no, muchachos? Acá, si ustedes observan, vamos a tener que el triángulo pequeñito, ¿no? El triángulo que se forma ahí, el triángulo rectángulo más pequeño y el triángulo rectángulo más grande van a ser semejantes. ¿Por qué? Porque, a ver, mira, vamos a ver así, ¿no? Este ángulo es θ, este ángulo es θ, acá él es 18, él es 30, él es x y él es 50, ¿no? Entonces, como tú puedes observar, ese triángulo pequeñito y el total son semejantes. ¿Por qué motivo? Muy bien, porque tienen dos ángulos iguales, ¿no? Siempre que dos triángulos tengan dos ángulos iguales, esos triángulos van a ser semejantes. Muy bien, apliquemos entonces la relación de semejanza. Al inicio a θ se le pone 18 y luego a θ se le pone x. Luego a 90 se le pone, al inicio a 90 se le pone 30, al final a 90 se le pone 50. Ok, vamos a ver acá, se le pone 50. Se van los ceritos, vamos a tener que, acá también tercia 1, tercia 6, voy a tener que x por lo tanto va a ser igual a 30. ¿Ya, muchachos? Muy bien, preguntita número 3. Tenemos acá, dice: en el gráfico se muestra dos casas a la misma hora y muy cerca entre sí, ¿no? Acá están las dos casitas. Si el más alto proyecta una sombra de 10 metros, ¿no? O sea, este de acá, como vemos acá, proyecta una sombra de 10 metros, y el más pequeño proyecta una sombra de 4 metros, si la casa más alta mide 15, calcula la longitud de la altura de la casa más pequeña. Muy bien, entonces acá consideramos de que si están ambos muy cerca y están a la misma hora, el ángulo de inclinación de los rayos solares va a ser el mismo para los dos, ¿no? O sea, acá los rayos solares vienen así en esta dirección, entonces la inclinación, el ángulo de inclinación de los rayos solares va a ser el mismo, ¿no? Para ambos casos, ¿no? Ese ángulo de inclinación. Por lo tanto, acá tendríamos también otro caso, ¿no? De figuras semejantes, ¿correcto? Ya que esos dos triángulos tendrían ángulos iguales. Muy bien, vamos a hacer acá la relación de semejanza. ¿Cómo sería? Muy fácil, ya lo hemos visto en los dos problemas anteriores. A alfa al inicio se le pone h, luego a alfa se le pone 15. Al inicio, acá al ángulo vacío se le pone 4 y luego al ángulo vacío se le pone 10. ¿Qué tenemos ahí, muchachos? Que 10h va a ser igual a 60 y por lo tanto el valor de h es igual a 6. Preguntita número 3. Siguiente pregunta, jóvenes.
Acá dice, un agricultor tiene una chacra en forma del romboide ABCD. De ese romboide tiene una choza en A y construye un pozo en P, ¿no? Acá es el pocito. Calcula la distancia que camina de su choza al pozo. O sea, te piden acá la distancia AP, ¿no? Se están pidiendo calcular ahí AP. Porque su choza está en A y el pozo está en P. Si te dicen si AB es 120 metros, ¿no? AE es 80 y CP es igual a PD. Muy bien, entonces en este caso nosotros podemos observar que hay un caso frecuente de semejanza. Porque, ¿qué es eso? Es una situación en la cual siempre hay semejanza del triángulo. Por ejemplo, acá, ¿no? En esa parte de rojo, te das cuenta, como los lados de un paralelogramo son paralelos, ¿sí? Acá nosotros sabemos que si este angulito es alfa, este angulito de acá también será alfa, ¿correcto? Entonces, ¿por qué motivo? Por el motivo de la z, ¿no? La famosa z, ¿no? Acá, como ustedes recordarán, acá siempre que tengas líneas paralelas, se cumple la z, ¿correcto? Bien, y luego de eso vamos a tener acá, si este angulito es un teta, este opuesto es un teta. Oye, mira, esos dos triángulos tienen dos ángulos iguales, por lo tanto, estos dos triángulos de acá van a ser semejantes. Si yo quiero hallar a P, me faltaría solamente calcular el pedacito que resta, ¿no? El pedacito L. Entonces, por lo tanto, AP, ¿a qué es igual? AP es 80 más L. Tendríamos que hallar solamente el valor de L. Y conociendo el valor de L, ya conocí L, ¿no? Ya tendríamos el valor completo de AP. Muy bien. Recuerda también que en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales. Si L es 120, el lado opuesto es 120. Es decir, acá será 60 y acá será 60. Muy bien, entonces vamos a aplicar acá la semejanza. ¿Cómo sería, muchachos? Acá a teta se lo pone 120, el inicio. Luego a teta se lo pone 60. ¿Correcto? Acá al ángulo vacío se le pone 80. Y por acá al ángulo vacío se le pone L. ¿Qué hacemos ahí? Obviamente, ¿no? Simplificar antes de operar. 60 a 1, 60 a 2. 2L igual a 80. Voy a tener que L es igual a 40. Y si L es igual a 40, entonces el valor de AP, ¿cuánto será? AP va desde acá hasta acá, ¿no? Sería 80 más 40. Vamos a tener ahí que AP es igual a 120. ¿Bien, muchachos? Muy bien, siguiente preguntita, pregunta número 5. Que dice, en un estante sus repisas son paralelas, como podemos observar acá, ¿no? Sus repisas son paralelas. Si BC es igual a 4, DE es igual a 9, calcula la longitud de AB si AB es igual a F. Entonces, como puedes observar ahí, nosotros podemos acá aplicar, ¿no? El teorema de Thales, ¿no? Cuando tenemos las líneas paralelas, vamos a aplicar ahí el famoso teorema de Thales, ¿no? Por el teorema de Thales yo sé que x sobre 4 es igual a 9 sobre x, ¿no? Voy a tener ahí que x cuadrado es igual a 36, por lo tanto el valor de x es igual a 6. ¿Bien, chicos? Muy bien. Pregunta número 6. Te dice, dos personas ubicadas en los puntos A y B, separadas 80 metros, ¿no? Acá es 80 metros, parten simultáneamente siguiendo las trayectorias AD y BE, ¿no? Luego de un cierto tiempo, luego de un cierto tiempo se encuentran en C, habiendo recorrido 60 metros y 40 metros respectivamente, ¿no? Una de ellas 60 y la otra 40. Si a partir de C las personas recorren 300, ¿no? y 200 metros, como vemos acá, ¿no? La primera 300 y la siguiente 200, llegando a puntos D y E, calcule ED, ¿no? A ver, entonces, acá que tenemos, muchachos, mira. Acá, por ejemplo, no me dicen que estas líneas son paralelas, ¿no? Pero vamos a observar lo siguiente, mira. Acá si te das cuenta, este angulito alfa es el mismo de acá, ¿no? Entonces, acá yo tengo así, mira. Tengo un triangulito, ¿no? Que es este de acá. Y tengo por acá el otro triangulito que es el de arriba. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Mira, acá el triángulo de acá tiene estos lados, 60 y 80. 60 y 40. Acá sería 80. Acá tengo alfa.
Y mira, si tú te das cuenta, ese es 200 y 300. Este 200 es como colocarle ahí un 40 por 5, ¿no? Y ese 300 es como colocarle un 60 por 5, ¿no? O sea, estos lados tienen forma 40K y 60K, ¿no? Donde K es 5, ¿correcto? Entonces, siempre que ustedes tengan así, ¿no? Dos triángulos en el cual, ¿no? Poseen el mismo ángulo, ¿no? Y los lados son proporcionales, por ejemplo, él es 40, el otro es 40K, él es 60, el otro es 60K, siempre esos triángulos van a ser semejantes, ¿no? Hasta el momento, las preguntas que hemos visto son casos en los cuales dos triángulos comparten dos ángulos, entonces ahí son semejantes, ¿está bien? Pero no es el único caso en el cual los triángulos son semejantes. También dos triángulos son semejantes cuando comparten un ángulo central, el mismo ángulo, y los lados que lo forman ese ángulo son proporcionales, ¿no? Como vemos acá. Profesor, quiere decir que si son semejantes, acá el lado que se opone a alfa será como quien, mira, acá alfa se le pone 80, y entonces acá este alfa se le va a poner como un 80 por K, correcto, pero el K vale 5, entonces el X va a ser 80 por 5, 400, ¿ok? Y esa sería la respuesta para esa preguntita número 6. Pregunta 7 dice, en el gráfico se muestra una avenida de orillas paralelas, ¿no? Ponemos acá, un trabajador ubicado en A realiza trazos y anota medidas, ¿no? Tal que BC es igual a 12, CD es igual a 18, AB es igual a 10 y calcula la longitud del ancho de la avenida. Entonces, bueno, acá tú puedes observar, es muy fácil demostrar que esos dos triangulitos rectángulos van a ser semejantes, ¿no? Simplemente por el ángulo opuesto, ¿no? Acá, ¿qué triángulo rectángulo, profe? Eso de acá, ¿no? Este de rojo con este otro de rojo, ¿no? ¿Por qué van a ser semejantes? Acá sí se cumple el caso clásico, ¿no? De que dos triángulos, si tienen dos ángulos iguales, van a ser semejantes. Entonces, ¿cómo podría aplicar acá? Bueno, al inicio alfa se le pone 10, al final alfa se le pone x. Al inicio, al ángulo vacío se le pone 12, luego al ángulo vacío se le pone 18. Muy bien, simplificamos ahí, tendríamos esta 2, esta 3, mitad 1, mitad 5, y tendríamos que x, que es el ancho de la pista, va a ser igual a 15, ¿ok? Y esa sería la respuesta para esa preguntita. Vamos ahora con la pregunta 8, dice, la figura muestra la entrada de forma triangular ABC, ¿no? Esa es una entrada, ¿no? No se sabe a qué, pero es una entrada. Si AB es igual a BC, ¿no? O sea, todos son iguales. Y la columna BH, ¿no? Que está por acá, ¿no? Mide 18. Y QH es igual a 8. Calcula la longitud del ancho de la entrada, ¿no? O sea, me están pidiendo calcular cuál es la longitud de este ancho de la entrada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ello, mira, este X, recuerda que es un triángulo isósceles. Entonces, siempre que tú tienes un triángulo isósceles, ¿no? El total es un triángulo isósceles. Siempre en un triángulo isósceles la altura divide. ¿Dónde cae la altura en un triángulo isósceles? Siempre la altura cae en el punto medio de la base, ¿no? Esta sería una longitud L y esta sería una longitud L, ¿correcto? Y acá entonces vamos a tener que, va a haber varios triángulos semejantes, ¿no? Pero vamos a trabajar con estos dos de acá, mira. Este triángulo le voy a llamar un alfa, ¿sí? Y si acá, mira, acá es alfa, acá sería 90 más alfa, por la corbatita, no sé si recuerdan. O también acá sería complemento de alfa, y acá sería alfa. ¿Está bien? ¿Sí? O también por el teorema de la corbatita, 90 más alfa y acá también 90 más alfa. ¿Ok? Y voy a tener ahí dos triángulos semejantes. El triángulo AQH y el triángulo HBC. ¿Sí? Vamos a sacarlo para que se visualice mejor. Acá tendríamos que él es 8, él es L, ¿no? Él es el triángulo AQH y por acá tenemos el triángulo BHC. Acá es alfa, acá es L y él es 18. Bien, muchachos, aplicamos la semejanza, ¿no? ¿Cómo sería ahí?
Al inicio alfa se le pone 8, luego a alfa se le pone L. Al inicio acá al ángulo vacío se le pone L y luego al ángulo vacío se le pone 18. Muy bien, tendríamos ahí que L cuadrado es igual a 18 por 8, que sería 144, por lo tanto el valor de L es igual a 12. Y como queremos hallar el valor de X, que es el doble de L, sería entonces que X es igual a 24, ¿correcto? Muy bien, chicos, siguiente preguntita. Pregunta número 9. Te dice, en el gráfico se muestra la parte de una construcción de una escalera, ¿no? Como vemos acá, una parte de la construcción. Calcula la longitud del tramo de la escalera que falta construir, ¿no? Obviamente es el tramo BD, ¿no? Si AB vale 9, BC vale 6 y D es igual a 18, ¿no? Pues acá también fácilmente podemos colocar un angulito alfa y voy a ver que el triángulo pequeñito y el total van a ser semejantes, ¿no? El triángulo pequeñito que está por acá, el triángulo ABC, y el triángulo total, ¿no? El triángulo ADE van a ser semejantes, ¿no? Acá tenemos que él es un alfa, él es 6, él es 9, ¿no? Y él va a ser semejante con ese triángulo en el cual él es 18 y él es 9 más X. Ahora, acá podemos hacer también algo más práctico. Mira, mira acá. Acá alfa se lo pone 6 y acá alfa se lo pone 18. ¿Qué ha pasado con el triángulo al momento de hacerle, por así decirlo, un zoom? Se ha triplicado, ¿sí o no, la longitud, ¿no? Como que a ese triángulo le haces un zoom y se triplica, ¿no? Este lado es 6, se triplica 18. Entonces, por lo tanto, se triplica todo lo demás, ¿no? Si este lado mide 9, este lado de acá será 27, es decir, x más 9 igual a 27, por lo tanto el valor de x es igual a 18, ¿correcto? Bien, esa sería la preguntita número 9. Vámonos ahora con la pregunta número 10, donde dice que para evitar que el pino caiga por un temblor, se sujeta a un poste mediante una soga, que es la soga tensada. Muy bien, chicos, entonces el x sería 18. Vámonos entonces ahora con la pregunta número 10. Bueno, estábamos acá. Dice, para evitar que se caiga por un temblor, ¿no? Acá tenemos la soga que está tensada, el poste mide 4, ¿no? Y las cuerdas comprendidas entre el suelo y poste, así como el poste y el pino miden 6 y 12, ¿no? Y estas sogas comprendidas entre el piso y el poste, y entre el poste y el pino miden 6 y 12. Calcule ese, ¿no? Bueno, acá va a ser un poquito más directo, ya son varias preguntas que hemos hecho así. Como te das cuenta acá, ese triángulo pequeñito y el total son semejantes. Entonces en el pequeñito yo puedo decir, oye, alfa se lo pone 4. Y en el grande yo puedo decir, alfa se lo pone x, ¿no? Acá también, en el pequeñito yo puedo decir, a 90 se lo pone 6. Y en el grande puedo decir, a 90 se lo pone 18. Eso quiere decir entonces que el x va a ser igual a 2, ¿correcto? Muy bien, vamos a seguir entonces con la pregunta 11. Acá, ¿qué dice? Dice, Juan observa de una altura de 2 metros las partes superiores de los árboles. O sea, Juan mide 2 metros, ¿no? Casi mi estatura. Ya acá, como tú puedes observar, dice, si Juan dista 4 metros y 12 metros de los árboles A, B y E, respectivamente, o sea, 4 metros de acá y 12 metros de acá, calcula la longitud de la altura del árbol ED, ¿no? Se te piden esa alturita de acá, ¿no? Entonces, este AB es igual a 8, pero como la altura de Juan es de 2 metros, entonces por diferencia vamos a tener acá que esta alturita de acá será, ¿cuántos, muchachos? 6, ¿no? Muy bien, y te piden hallar la altura del árbol, ¿no? Que sería, ¿no? Este pedacito que está por acá, que sería los 2 metros de Juan, más L, ¿no? O sea, X es igual a L más 2. ¿Cómo hallamos el valor de L, muchachos? Entonces, para eso, así de manera directa, no tengo que esos dos triángulos son semejantes a primera vista, ¿no? Pero para ello voy a completar ángulo, ¿no? Puedo decir que él es un angulito A y él es un angulito B. Como tú puedes ver, A más B es igual a 90. Pues yo acá tengo que él es 90 y él es A, ese de acá tiene que ser B, para que sumen 90 y con ese 90 te dé 180, ¿sí? Sí o sí este angulito tiene que ser B. Pero como aquel es 90, él va a ser entonces A. Oye, mira,
acá completando ángulos se demuestra de que ese triángulo de la izquierda y de la derecha son semejantes, ¿no? Que tienen ángulos, ¿no? Comparten los mismos ángulos. Entonces acá voy a decir acá que el inicio a A se le pone 6, luego a A se le pone 2, al inicio a B se le pone 4, luego a B se le pone N. Bien, ¿qué hacemos ahí? Sacamos esta 1, esta 2, por lo tanto el valor de L es igual a 8, pero ojo, no me piden L, me piden X, ¿no? Que sería esa alturita L, que es 8, más el 2, ¿no? Es decir, ese árbol mide 10 metros, ¿correcto? Bien, siguiente preguntita. Dice, en la figura se muestra dos viviendas P y Q, ¿no? Que son las viviendas P y Q, localizadas a 40 metros y 60 metros de un río, ¿no? Localizadas a 40 metros y 60 metros de un río, ¿no? O sea, acá está el río y la vivienda P está a 40 y la vivienda Q está a 60, ¿no? Y una distancia de 160 entre ambas perpendiculares. Deben proveerse de agua mediante una bomba ubicada en A. ¿A qué distancia de C debe ubicarse la bomba para que la longitud de las cañerías sea mínima? Entonces, acá hay un criterio, ¿no? Para que siempre la longitud sea mínima, sea en un recorrido tocando el piso, ya acá el criterio es que siempre estos ángulos tienen que ser iguales. Siempre que te digan, ¿no? Longitud mínima, ¿no? De un recorrido, ¿no? Por ejemplo, ahí de acá hasta acá, tocando el piso, pues siempre que se debe considerar que los ángulos ahí formados deben ser iguales, ¿ok? Muy bien, entonces al hacer eso, yo voy a tener que si este angulito de acá es X y este de acá es 160, por diferencia será 160 menos X, ¿correcto? Luego vamos a aplicar la semejanza entre estos dos triángulos, ya que son semejantes porque comparten los ángulos iguales, alfa y 90, ¿no? Entonces acá a alfa se le pone 40, al inicio, al final a alfa se le pone 60, luego acá mira, al ángulo vacío se le pone X, acá al ángulo vacío se le pone 160 menos X. Operando eso de ahí, que voy a tener mitad, mitad, mitad 2, mitad 3, voy a tener 320 menos 2x es igual a 3x, ¿no? 5x igual a 320, el x vale 64. Muchachos, esa sería la respuesta para la preguntita número 12. Sigamos acá. Pregunta número 13 dice, en la figura se muestra una madera de forma triangular que es cortada por EF, ¿no? Tal como ves por acá. Te dicen que AB es igual a 15, B es igual a 12 y F es igual a 9, ¿no? Calcule BC. Bien, allá. Todo eso de acá. Todo eso de ahí, muchachos. Muy bien. Acá tenemos otro dato adicional, ¿no? Que ese angulito es alfa y ese angulito es 180 menos alfa. ¿Qué podemos hacer ahí, joven? Lo que podemos hacer acá es, ¿no? Como tenemos estos angulitos, podemos trazar acá una paralela a este lado, ¿no? Vamos a trazar así, ¿no? Una paralela. Recuerda que si le 180 menos alfa, este angulito de acá sería alfa, ¿no? Y al trazar la paralela, recuerda que siempre que tienes paralela, casi siempre se aplica el método de la Z. Entonces acá sería alfa, y acá también sería alfa, ¿sí o no? Correcto, por lo tanto acá sería un triángulo, se formaría un triángulo isósceles, ¿no? Donde él es alfa, él también es alfa y acá sería 15, ¿no? Y acá también, ¿no? Al trazar una paralela voy a tener acá que este angulito, bueno, acá es suficiente con ponerle acá, ¿no? Un angulito beta. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a tener, ¿no? En esta parte un triángulo donde la trazola paralela a un lado, ¿no? Y siempre que se hace eso, los dos triángulos van a ser semejantes, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, acá, ¿no? Este angulito es un angulito phi, y por la z, acá también será un angulito phi, ¿no? Entonces, mira, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Voy a tener el triángulo, observa, EFC, que va a ser semejante al triángulo, a ese triangulito de acá. Vamos a ponerle acá un puntito N, ¿no? Y el triángulo EFC, ¿qué ángulos tiene? Tiene el ángulo phi,
tiene el ángulo beta, ¿no? Y el triángulo BNC, ¿qué ángulos tiene? Tiene el ángulo beta y también tiene el ángulo phi. Como te das cuenta, comparten dos ángulos, van a ser semejantes, por lo tanto, ¿no? Acá él es 9, ¿sí? Como él es 12, él sería x menos 12, ¿no? Ese es x menos 12, ¿está bien? Ahora acá en el triángulo grande, acá a beta se lo pone 15 y BC sería x, muchachos. Como puedes observar, acá hay dos triángulos semejantes, ¿está bien? Entonces acá mira, a beta se lo pone 9, a beta se lo pone 15, ¿no? La relación sería 9 sobre 15, a que es igual. A ver, acá al ángulo vacío se lo pone x menos 12 y acá al ángulo vacío se lo pone x. Muy bien, vamos a desarrollar eso de ahí. ¿Cómo sería? Tercia 3, tercia 5, multiplicando en aspa sale 5x menos 60, por lo tanto 2x es igual a 60 y el valor de x sería 30. ¿Ve? Esa sería la preguntita número 13. Penúltima pregunta, te dicen calcula la altura del pino grande. No, en la figura la altura del pino grande mide lo mismo que la longitud de la sombra del pino pequeño, ¿no? O sea, la altura del pino grande es lo mismo que la sombra del pino pequeño. Si la altura del pino pequeño mide 10 y AC es igual a 40, calcule AB, ¿no? ¿Bien? Entonces acá también ya aplicamos lo mismo que hemos hecho en casi todas las preguntas, ¿no? Semejanza, ¿no? ¿Cómo sería acá? En el triángulo pequeño a alfa se le pone 10 y en el triángulo grande alfa se le pone L. En el triángulo pequeño a el ángulo vacío, a este angulito vacío se le pone L. En el triángulo grande a este lado, ¿no? A este ángulo vacío se le pone todo el 40. L cuadrado igual a 400, ¿no? LL es igual a 20, ¿no? Es decir, L es igual a 20, como todo es 40, por lo tanto el X va a ser igual también a 20. ¿Jóvenes? Bien, y por último, tenemos acá esa preguntita 15 que dice: el gráfico se muestra en el terreno de un mercado ABCD dividido en dos parcelas. Estas son dos parcelas. Para dividirlo en tres parcelas se traza un lindero de menor longitud desde C hasta el lindero BM, ¿no? La menor longitud de C a BM, la menor longitud de C a BM va a ser la perpendicular, ¿no? Siempre entre un punto y un segmento la menor longitud es la perpendicular. ¿Sí? Si AB es igual a 60 y AM es igual a MD, calcula la longitud de dicho lindero. ¿Muy bien? Entonces acá podemos completar ángulos y buscar semejanzas. Mira, acá yo puedo decir que él es un alfa y él es un beta. Alfa más beta es 90, si acá es alfa, acá es beta. Que es 90, acá es un alfa. Como él es un rectángulo, si acá es 20, acá es 20, ¿no? Y como te das cuenta, este triángulo de amarillo, ¿sí? Y ese triángulo de verde son semejantes, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces vamos a aplicar acá la relación de semejanza. ¿Cómo sería? Acá mira, acá él es 10, 10, ¿no? Yo digo, mira, acá alfa se lo pone 10. Acá alfa, ¿qué se le pone? Uy, ahí no se conoce, ¿no? Entonces no me conviene trabajar con el alfa, ¿no? Vamos a trabajar con el beta. Ya, vamos a trabajar con el beta. Acá a beta se le pone X. Y acá a beta se le pone 60, ¿no? ¿Como quién? A ver, acá en el triángulo de arriba, ¿no? A 90 se lo pone 20. ¿Está bien? A ver, no, pero acá hay un pequeño lapsus, ¿no? Te dicen AM igual MD igual 20, ¿no? O sea, cada uno de ellos es igual a 20, ¿no? Ok, entonces acá cada uno de ellos es igual a 20. Entonces todo sería 40, ¿no? Entonces acá también sería 40. Entonces acá sería a beta se lo pone X, a beta se lo pone 60, como acá vamos a corregir, a 90 se lo pone 40, ¿no? Y acá a 90 ¿cuánto se lo pone? A ver, tengo un triángulo donde él es 20 y él es 60. ¿Cuánto será la hipotenusa? Bueno, ¿en qué relación están esos dos? Están en la relación de 1 a 3, ¿no? ¿Sí?
20, 20 por 3, entonces acá sabemos que de 1 a 3 la hipotenusa va a ser k raíz de 10, donde el k vale 20, acá sería 20 raíz de 10. El triángulo de abajo sería 20 raíz de 10, ¿correcto? Bien, acá sacamos 20 a 1, 20 a 2, por lo tanto el x va a ser 120 sobre raíz de 10. Racionalizando, que es multiplicar por raíz de 10, arriba y abajo, tendríamos que eso me va a dar 12 raíz de 10. Bien, muchachos, esas han sido las 15 preguntas de proporcionalidad de semejanza de tipo DECO. Gracias.